Estamos entonces listos para que usted pueda empezar a trabajar con su exposición, Berly. Ya puede manejar el comando, ¿eh? Su Tiene micrófono, Berlin. su micrófono está apagado, hija. Ay, gracias. Buenas tardes, compañeras. Espero que estén bien. Buenas tardes, Vic. Estoy intentando, Lick, no sé si podría aceptar que ingrese. Estoy ingresando desde mi computadora ahorita para poder compartirles. Tiene dos equipos encendidos, ¿verdad? Listo. Creo que me voy a quedar solo desde la computadora. Está bien, hijita, no tenga pena. Bueno. Listo. ¿Me avisan si pueden ver la presentación, compañeros? Lick. Sí, Berlin. Y se ve. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el subdesarrollo en la sociedad. ¿Qué es el subdesarrollo? Acá nos dice que es la situación de un país o de una región cuya capacidad para producir riqueza y bienestar social no alcanza determinados niveles considerados adecuados u óptimos o se encuentra en estado de atraso en comparación con otros países. Quiere decir que el subdesarrollo es cuando algún país o alguna región no alcanza, no alcanza a desarrollarse tal como lo hacen otros países que sí logran desarrollarse. Este tema, el subdesarrollo, va de la mano junto con el desarrollo y les digo eso porque busqué varios videos en los que pudiera hablar solo del subdesarrollo, pero no se puede hablar sin un subdesarrollo, sino que tiene que ir de la mano con el desarrollo de algunos otros países, porque no todas las regiones y no todos los países están en subdesarrollo. Entonces, como dice acá, el subdesarrollo es aquella situación donde no se cuenta con cierta cantidad de riqueza, ¿verdad? Hablamos como las poblaciones o los países que tienen pobreza o que carecen de diferentes cosas como la economía, el estudio, y también podríamos hablar, bueno, más adelante vamos a hablar de lo que consiste todo esto. La idea del subdesarrollo tiene su origen en los economistas alemanes desde el siglo XIX y a principios del siglo XX, quienes discutían la idea de Adam Smith. Según esta idea, era que todas las regiones, profesiones y poblaciones pueden progresar económicamente a su ritmo, o sea que cada población puede progresar a su tiempo y a su manera, que no todas iban a desarrollarse de la misma manera, ¿verdad? Independientemente de la definición del término, el subdesarrollo es un problema mundial porque al final de todo estamos hablando de un país o una región que le está costando salir adelante, ¿verdad? Y que a veces se está siendo como gobernado, lo podríamos decir, por la pobreza. Bueno, entonces, como dice acá, es un problema mundial al que se le han atribuido diferentes factores, pero sin acuerdo sobre sí
si son o no influyentes. En algunos casos con argumentos racistas, porque también existe el racismo en este tema, sí pueden considerarse genéricos o específicos, como la religión, si han sido creadas por otras naciones, caso de los colonialismos, o por si el contrato sería algo propio de las poblaciones subdesarrolladas, como la culpabilización de los otros. Acá, no sé si se ve clara, pero yo creí que sí se miraba. Podemos observar como una tipo población que está en subdesarrollo, que no logra salir del subdesarrollo, no logra alcanzar el desarrollo que se necesita, ¿verdad? Incluso estuve viendo yo videos cuando estuve preparando mi exposición, donde nos habla que aún poblaciones que están en desarrollo todavía cuentan con pequeñas regiones, o se podría decir con pequeñas ciudades donde aún existe el subdesarrollo, ¿verdad? Que sería la pobreza, o sería en este caso que, que no logran, permítanme. Una disculpa. Entonces, como les decía, hay poblaciones que no logran desarrollarse como tal. Vamos a hablar ahora de las características de un país subdesarrollado. Acá podemos ver que nos menciona la pobreza. Como les decía anteriormente, la pobreza es una de las características principales del subdesarrollo. La desnutrición infantil, que se da comúnmente en aquellas comunidades donde lamentablemente, ¿verdad? La pobreza es la principal que no deja salir a la población a desarrollarse. La desnutrición es lamentable porque se presenta en aquellas familias numerosas familias, ¿verdad? Que no logran obtener la economía suficiente para poder alimentar de una buena manera, o sobre todo darle salud, la salud que necesitan los niños, o la propia familia adulta, ¿verdad? También podemos hablar sobre la elevada mortalidad y elevada mortalidad infantil. Las economías poco desarrolladas, basadas en el sector primario, generalmente, y el nivel educativo bajo, inexistente. También podemos hablar que en las regiones o poblaciones que tienen el subdesarrollo, podemos hablar que tienen un nivel económico bajo y un nivel educativo bajo, gracias a que la economía no es la suficiente, no le brindan la economía suficiente a la educación para que ésta se pueda generar de una buena manera, ¿verdad? También podemos mencionar la mala distribución del capital, como hablábamos con anterioridad. Lamentablemente en estas poblaciones no se distribuye bien la capital, ya sea la economía necesaria que se utiliza para poder brindar a la población una mejor, ¿cómo les diría? Para poder mejorar la vida, o para poder mejorar la educación de cada una de sus pobladores. También podemos hablar acá de los regímenes, ay, perdón, ya me trabé. Los regímenes, perdón, políticos fallidos. Gracias, Lick. Regímenes políticos fallidos, ya que lamentablemente creo que todos somos conscientes de que últimamente la política, hablando de política, hay muchos que por no hacer las cosas como se deben, o por sacar sus beneficios, ¿verdad? No logran impartir lo que realmente el pueblo, el país necesita. Y también hablamos de la economía poco industrializada, como la tecnología digitalizada, ¿verdad? Estas son unas de las características, porque pueden existir muchas características para que el subdesarrollo se dé en una población. Acá dice, el subdesarrollo en lo económico. Los países subdesarrollados se caracterizan por tener economías que no han alcanzado su máximo nivel productivo
y en las que por lo general predominan las actividades del sector primario como la agricultura, ganadería, la pesca, y la extracción de minerales y materias primas para la exportación. En lo político, las naciones subdesarrolladas suelen carecer de instituciones democráticas fuertes y tener regímenes altamente corruptos, además de una considerable dependencia militar de potencias extranjeras. Y en lo social es alarmante los índices de pobreza y las altas tasas de desocupación y subocupación. Hay que sumar las dificultades de la población, porque sabemos que todas las poblaciones presentan dificultades, ya sea en la salud, en el trabajo, etcétera, ¿verdad? En general, para acceder a la educación, a la salud y a los servicios básicos, y todo ello sin contar las grandes injusticias en la forma de distribuir la riqueza entre la población. Esas también podrían ser las características de que se dé esto. Causas, la corrupción, como se los comentaba anteriormente. Muchas veces el gobierno, los encargados políticos, no se encargan de repartir como se debe, ¿verdad? La economía y sobre todo tomar como prioridad aquello que se necesita, como la educación, como la salud y la alimentación de muchos de los pobladores, que sufren bajas economías. La falta de libertades y la falta de democracia muchas veces también afecta el clima porque hay comunidades o hay lugares donde todo se lleva por la agricultura, por lo que siembran, cosechan, etcétera. Y lamentablemente el clima muchas veces no ayuda por los diferentes cambios, ¿verdad? Las deudas también podría ser una de las causas del por qué las comunidades o los países caen en subdesarrollo y también en algunos lugares que se producen las guerras, ¿verdad? Ahora, permítame, les quiero mostrar un video sobre el subdesarrollo. No encontré un video donde solo me hablara sobre el subdesarrollo. Entonces, acá, para no pasarles información que la compañera siguiente podría utilizar para su exposición, voy a adelantar un poquito el video para poder mostrarles solo el subdesarrollo. Sí, está bien, hija. Entonces, vamos a ver este pequeño video, compañeros, para que pueda quedar un poquito más claro el tema del subdesarrollo. Me dicen si se escucha. Un país subdesarrollado es el que tiene una calidad de vida inferior. Los servicios sociales y educativos son más bien deficientes y el desarrollo tiene una alta dependencia del sector. Suele presentar problemas socioeconómicos. Tanto el ingreso per cápita como el índice de desarrollo humano son bajos. Ingresos. Los ingresos de un país subdesarrollado pueden ser altos, pero su distribución es completamente desigual. Generalmente el Producto Interno Bruto per cápita es bajo y el índice de desarrollo humano se mide entre el 0.50 y 0.79. Los países que tienen un grado inferior a este son subdesarrollados. Todo esto hace que exista un bajo nivel de vida. Se calcula que el 80% de la población mundial pertenece a países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Sectores predominantes en la economía dependen mayormente del sector agrícola y de servicios. Hay poco desarrollo industrial y tecnológico. Suelen importar productos manufacturados y dependen de los países productores para satisfacer sus necesidades energéticas y de alimentación. Servicios sociales. En estos países, la inestabilidad política y económica se refleja en servicios sociales precarios y a veces hasta inexistentes. El servicio de salud, por ejemplo, suele estar colapsado y es un índice de la enorme desigualdad que los ciudadanos sufren, dependiendo de su nivel socioeconómico. Por ejemplo, solo los más ricos tienen acceso eficiente y privado a la salud. La gran mayoría de la población debe conformarse con la salud pública, que
casi nunca puede cubrir las necesidades básicas y suele colapsar. Por otra parte, se registran altas tasas de natalidad y hay una notable densidad poblacional, factores que inciden en el colapso de los servicios sociales. Se presenta asimismo una alta tasa de mortalidad infantil, siendo la esperanza de vida mucho más corta que en los países desarrollados. Educación. Un porcentaje pequeño de la población tiene formación profesional o universitaria. Hay un enorme índice de deserción escolar y el grueso de la población suele ser poco preparada. A pesar de contar con educación gratuita hasta bachillerato, el acceso a la educación universitaria es un factor que señala la profunda brecha existente en cuanto al reparto de la riqueza. Alimentación. La alimentación en los países subdesarrollados es generalmente pobre, no cubre totalmente los requerimientos nutritivos básicos y mínimos. Es normal que se evidencien índices altos de desnutrición en la población. Suele estar basada en maíz, arroz y trigo, como mejor aporte de carne. Dependiendo del país, se consumen más o menos vegetales. Consumo de energía. Los países subdesarrollados consumen muchísima menos energía que los desarrollados, que tienen 60 veces más responsabilidad en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono generadas a la atmósfera. De hecho, actualmente alrededor del 10% de la población mundial no tiene acceso a electricidad. Eso significa una cantidad de aproximadamente 790 millones de personas sin luz en el mundo. Hay disparidad en los datos, pues si bien grandes regiones de América Latina, el Caribe y Asia Oriental y Sudoriental se acercan a un acceso universal a la electricidad, en África subsahariana es trágico. Es la zona más rezagada en cuanto a acceso eléctrico y representa el 70% del déficit mundial. Al mismo tiempo, casi 3.000 millones de personas no tienen acceso a combustibles no contaminantes para cocinar, sobre todo en Asia y África subsahariana, que cocinan con leña, carbón y bosta animal, que al quemarse emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Ejemplos de países subdesarrollados. América Latina. Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, Cuba. Asia. India, Pakistán, gran parte de China, Camboya, Indonesia, Filipinas. África. Nigeria, Egipto, Ghana, Benín, Burkina Faso, Argelia, Angola, Chad, entre otros. Oriente Medio, Siria, Líbano, Arabia Saudita. Bueno, listos compañeras, este es el video que nos explica un poco del por qué se da el subdesarrollo en varios países, bueno, países antes mencionados. Y hay algunos que también no se mencionan en el video, pero podríamos decir que la causa de todo esto es por no tomar como prioridad, ¿verdad? A la población. No sé si tienen alguna duda o algún comentario que quieran aportar. Solo algo que comentar, Besley. Que viendo estos videos me di cuenta en una ocasión que estuvimos viajando con mi familia donde se muestra un pueblo, así como lo mostró en estas imágenes, bien como aislado. Y acá es donde me imagino que luego viajan, porque en mi aldea llegan muchos de otros lugares, muchos niños que luego andan vendiendo en las casas, por ejemplo, verduras, frutas y así. Y creo que la mayor consecuencia de esto es que muchos dejan de estudiar por ayudar a sus padres en la agricultura, y esto a causa de que son pueblos aislados que no tienen como el apoyo del Estado. Y considero que docentes nosotros también tendríamos que preocuparnos
y hacer como investigaciones de manera que todos reciban las mismas oportunidades de educación, ya que en la Constitución Política de Guatemala muy bien lo dice, que todos tienen el derecho, y más que el derecho, la obligación de recibir una educación gratuita y obligatoria. Nada más. Exactamente. Gracias, Adeli. Como les decía con anterioridad, ¿verdad? Hay veces que no toman como prioridad, las altas autoridades no toman como prioridad lo que es la educación, la salud y sobre todo, ¿verdad? La alimentación de muchas poblaciones que carecen, ¿verdad? De todo esto. Bueno, compañeros y licenciado, esta ha sido mi exposición. No sé, licenciado, si tiene algún comentario. Muy bien. Gracias, Berlin. No sé si ustedes se sintieron identificados como país, los que hemos caminado, que hemos ido a algunos lugares de nuestro pueblo, porque conocemos algunas zonas que se llaman zonas marginales, o la Guatemala profunda, que otros le dicen. Nosotros nos identificamos exactamente con este modelo. Estamos, y tenemos que aceptarlo. Y nosotros como universitarios tenemos que saberlo. Estamos en subdesarrollo. Exactamente, Luis, porque, perdón, como podemos observar, ¿verdad? La atención en los hospitales, que a veces carecen de medicamentos o carecen de aparatos que son necesarios para poder ayudar a las personas que lo necesitan. También en la educación, hay veces que no hay aulas bien construidas, o sea, en todo eso podemos ver cómo estamos en subdesarrollo, realmente. Sí, lamentable y triste tener que reconocer nosotros esta situación. Y como ustedes lo decían, la base fundamental del desarrollo es la educación. Y lamentablemente todavía tenemos muchas deficiencias, como usted lo decía, Berlin, establecimientos sin agua potable, sin sanitarios, sin equipo, sin maestros. Es triste reconocer que nuestros hospitales carecen de los insumos necesarios. Imagínense, muchos pacientes tienen que viajar a la ciudad capital por sus procedimientos de diálisis y hemodiálisis que dicen. No hay en cada departamento, hay departamentos donde no existe una máquina de ese tipo. Si hablamos de seguridad, tal vez un cuerpo de policía esté en el departamento del municipio para esa gran población que existe. Todas estas son características, y vemos la forma de vivienda, la forma de alimentación. Aún en nuestro pueblo hay desnutrición, aún en nuestro pueblo hay analfabetismo, hay gente que no sabe leer, que sabe escribir. Hay gente que no tiene empleo, la mayoría de personas no tiene empleo. Está subempleada, porque subempleado es aquella persona que, por ejemplo, es maestro y está trabajando de otra cosa, pero, por ejemplo, de albañilería, porque está trabajando de albañil, que no es ningún trabajo, es deshonroso para la persona. Sin embargo, existen todos esos factores que a nosotros nos tipifican y nos colocan como un país subdesarrollado. Entonces, ¿quiénes son? Ahí sí que la esperanza de nuestro pueblo. Ustedes que son el presente y que son el futuro de nuestro país. Yo siempre digo que ustedes hagan que sus padres se sientan orgullosos de saber que sembraron en ustedes esa semillita del desarrollo que dará los frutos y que a través del trabajo de cada uno de nosotros, de individual y colectivo, podamos ir saliendo
poco a poco. Porque esto no va a ser un momento, no va a ser nada más en un ratito. Esto va a ser un proceso constante, continuo y permanente. Y decidido sobre todo. Porque tenemos que hacerlo. Guatemala lo necesita. Y ustedes vieron las fotografías idénticas a nuestro país. Yo conozco lugares de nuestro pueblo donde no hay sistemas de drenaje, donde las aguas servidas, o sea, lo que ya sirve, corre a flor de tierra. Entonces, pero fíjense ustedes de que ustedes tienen que saber de que nosotros somos privilegiados porque estamos en un área en donde podemos aportar mucho. El arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. La educación es la base del desarrollo de los pueblos, la base fundamental del desarrollo de los pueblos. Y no es una simple transmisión de conocimientos enciclopédicos, sino la adquisición de ciertas facultades, ¿no?, físicas, intelectuales, académicas, culturales, pero sobre todo morales, que nos van a permitir cada día ser mejores personas y por lo tanto contribuir a que seamos un mejor país. Ustedes son la esperanza. No sé si alguien más querrá hacer una reflexión al respecto de lo que yo les comenté. La felicito, Berly, estuvo muy bonito, nos hizo contextualizarnos a nosotros y estamos realmente comprometidos a ir cambiando esta situación. Gracias, Lee. Y sí, la verdad es que es un tema demasiado extenso y implicando, ¿verdad? No yéndonos tan lejos como usted decía, viendo cómo se está realizando esto en nuestro país, en nuestro departamento. La falta del trabajo, también la falta del trabajo es un gran problema que se da acá en nuestro departamento, ¿verdad? No digamos en otras comunidades. Entonces siento de que hay muchas características que causan que nuestro país se convierta en subdesarrollo y que esté un poco lejos de convertirse en un país realmente desarrollado como los otros, ¿verdad? Así es, hijita. Y el sistema de justicia también, ¿verdad? Está débil, estamos débiles en el sistema de justicia. Sí, todo está de la mano, siento yo que todo va encaminándonos a lo mismo. Muy bien. Raquelita, ¿me vas a comentar algo? Buenas tardes, Lee, compañeras. Pues, ¿qué les digo? Ya lo dijeron todo, ¿no? Es cierto que la pobreza está a flor de piel, ¿no? Las oportunidades, pero muchas veces esto es por la falta de supervisión, orden y estructura del mismo Estado, porque a veces no depende de nosotros mismos. Nosotros podemos buscar la manera de poder salir adelante, pero si el Estado no deja o alguna otra institución u organización o inclusive también las mismas personas no dejan que uno avance. Creo que eso es de pensarlo, saberlo analizar y reflexionar. Muy bien. Entonces, no sé si tendrá algunas palabras de cierre, Berly, o estamos ahí. Solamente le dije gracias por sus opiniones, compañeras, y pues espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias. Fuerte abrazo y nos vemos el otro sábado. Pues, Feliz tarde, Lee. Malik.